Hola a todos, este es el pronóstico del mes de abril de 2017 para todos los que sois Escorpio de Sol o de Ascendente. En primer lugar, volver a recordar cómo afecta la T cardinal, que lleva operando ya bastante tiempo. Y en este caso vamos a empezar por cómo está afectando Júpiter en Libra, que en vuestro caso está afectando a una búsqueda de cómo mejorar la calidad de, digamos, la sensación global que tenéis. Hay que recordar que Júpiter está retrógrado, por lo tanto no se trata de moverse a mejorar esa calidad, sino que ante todo se trata de tener claro qué es lo que mejora esa calidad. ¿Qué es lo que mejora esa calidad? Normalmente se ve en dos sentidos. Hay que ver cómo está la sensación interna que tenéis en lo referente a cómo os sentís en general para con la vida, si os sentís en positivo, sentís en negativo y en el caso de que os sintáis en negativo, ¿qué podéis hacer para mejorar ese sentimiento negativo? Y también qué podéis hacer para mejorar ese sentimiento en positivo. ¿Cómo mejorar el sentimiento en negativo? Pues se trataría de todo lo que tenéis dentro que de alguna forma os está impidiendo y os está afectando negativamente a la hora de sentiros bien de forma normal, de forma global, como puede ser emociones de tristeza, de rabia, de frustración, desesperanza, sobre todo o cualquier cosa que de alguna forma os esté conectando, sobre todo con la desilusión, ahora se está poniendo de manifiesto. Pueden emerger muchas desilusiones para con la vida y para con las cosas, tanto de situaciones presentes como de situaciones pasadas. Y lo que se está pidiendo en este tiempo no es tanto que toméis acción para liberar esa desilusión, sino sobre todo tener claro qué desilusiones tenéis y cómo podéis hacer para liberar esas desilusiones. A lo mejor liberar no es una palabra adecuada porque liberar parece que se está diciendo que hay que liberarlo todo. La palabra es mejorar. Es decir, es posible que en el pasado hayáis tenido sueños que se han caído, o experiencias que os han puesto en contacto con el lado más amargo de la vida y ahora todo esto está emergiendo, bueno, ya lleva emergiendo desde octubre del año pasado y seguirá emergiendo hasta octubre de este año, no porque sí, sino porque de lo que se trata es de tomar conciencia de todo eso que cargáis dentro para poder buscar formas para liberarlo y procesarlo. Liberarlo muchas veces, sobre todo con esta posición, de lo que se trata es de ser compasiva o ser compasiva con lo que estáis sintiendo. Es decir, no se trata de criticaros porque a pesar de los pesares o a pesar de que os lleguen cosas buenas o a pesar de lo mucho que estáis avanzando, tengáis una sensación como de desesperanza o de fracaso, sino de ser compasivos con esa sensación. Es posible que un acontecimiento os esté afectando de forma más profunda de lo que pensabais, o es posible que una herida del pasado todavía siga latiendo y ante todo lo que está pidiendo esta posición es que busquéis formas de daros un apoyo en positivo y sobre todo de daros compasión para con el proceso que estáis viviendo. No se trata tanto de que estas formas las pongáis en práctica, sino sobre todo de tomar conciencia de qué es lo que está pasando en vuestro interior, en qué momento estáis a la hora de testar vuestra fe en la vida y en el caso de que haya desconfianzas o haya desilusiones, buscar de qué forma podéis conectar con, si no es liberar del todo, por lo menos mejorar esa sensación interna. Pues por poner un ejemplo, a lo mejor necesitáis llorar. Si necesitáis llorar, pues habría que ver qué formas de expresar la tristeza os van bien, porque no es lo mismo hacerlo, pues por ejemplo, con una actividad creativa, que buscar personas para compartir, o que hacerlo en un contexto a lo mejor más terapéutico, o incluso haciéndolo de forma creativa, pues a lo mejor lo habéis hecho de una forma más emocional y necesitáis algo de más movimiento, como puede ser el baile o algo así.
Y no se trata simplemente de conectar con la tristeza, sino todo lo que lleváis dentro que de alguna forma os está impidiendo conectar con la ilusión y con la fe en la vida. También esto opera en el otro sentido, es decir, no se trata simplemente de liberar y de tomar conciencia de lo que os está afectando en negativo, sino también de buscar formas que os hagan conectar con la ilusión en positivo. Sería un momento de encontrar o de buscar formas o actividades o lo que sea que de alguna forma os conectan con una mejoría de que la vida merece la pena ser vivida en todos los niveles. Pueden ser desde aficiones hasta pensamientos o hasta emociones. Es algo tan global y tan sutil que pueden ser muchas cosas de muchas áreas, pero al final de lo que se trata es de liberar lo que está en profundidad, que os está haciendo latir con una sensación de desesperanza, y al mismo tiempo conectar con lo que también está en profundidad dentro de vosotros mismos o en el ambiente, que os conecta con una sensación de fe y de confianza en la vida. Y es un momento de testaje, es decir, de no tanto de hacer cosas para mejorar, sino de buscar qué es lo que os da esa mejoría, porque a lo mejor habéis podido estar durante una temporada haciendo ciertas actividades y ahora resulta que si evaluáis pues no os mejora la sensación global. Por poner un ejemplo, muchas veces, sobre todo ahora, lo que se suele recomendar cuando alguien está conectando con una desesperanza es buscar pensamientos positivos o buscar actividades positivas. Esto a veces ayuda, pero si no se está ayudando, pues a lo mejor es el momento no de focalizaros en conectar con lo positivo, sino en dar cabida y dar un espacio a lo negativo, aunque sea en soledad. De alguna forma, esta posición os pide una conexión con la fe en la vida y es un trabajo quizá un poco en soledad en el sentido de que os tenéis que tomar vuestro tiempo para poder conectar con lo que realmente sentís, porque si sentís desilusión es que la sentís y si sentís ilusión es que la sentís, o sea, no es algo que podáis modificar a vuestro antojo. Y dentro de conectar con eso necesitáis una soledad para tomar conciencia de cuál es la verdadera sensación. Y en esa soledad también llegar a la solución o a qué os conecta con la fe en la vida o qué os libera la desilusión, porque en los momentos de soledad a veces aparece una claridad. Entonces, durante todo este tiempo, de cuando en cuando es necesario que os pongáis en una posición un poco alejada del bullicio para hacer este proceso. No es que tengáis que estar en soledad todo el tiempo porque tenéis otras historias, pero de cuando en cuando tenéis que hacerlo. Por otro lado, Urano en la casa del día a día o de las rutinas os está pidiendo constantemente que actualicéis vuestros horarios y actualicéis vuestras rutinas en el sentido de que dentro de vuestras rutinas y de vuestros horarios necesitáis dar un espacio a diferentes cosas, como puede ser por lo que acabo de hablar, o sea, esa conexión con la ilusión por la vida, pero no solamente eso, sino limpiar la casa, atender a las responsabilidades del trabajo, atender a las necesidades de vuestra salud, atender a vuestras necesidades emocionales. Es decir, todo lo que en el día a día sea necesario que le deis cabida para poner al día vuestras responsabilidades y para atender a todos los puntos que necesiten ser atendidos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que desde hace tiempo, desde el 2011 más o menos, se les está pidiendo una actualización constante. Es decir, si por ejemplo, imaginaros, tenéis 5 áreas que atender y estáis atendiendo 4 y una la estáis desatendiendo, pues Urano lo que hace es pedir una revisión y una actualización de forma que esa área que estáis desatendiendo se le dé espacio. Si no le da ese espacio, se puede mostrar que esa área está siendo desatendida por medio de una enfermedad o por medio de algún acontecimiento caótico que os obligue a reestructurar las rutinas que tenéis para darle cabida a eso. Por poner un ejemplo, si estáis focalizándoos demasiado en el trabajo y no estáis atendiendo demasiado a las necesidades de ocio, las necesidades de relajación que también tenéis, por la vida lo que puede traer es una enfermedad o lo que puede traer es
que os echen del trabajo para de alguna forma darle cabida, aunque sea de forma caótica. Entonces es bueno que de cuando en cuando lo vayáis revisando cómo están las diferentes áreas de vuestra vida y si hay alguna que estáis poniendo atención de más o atención de menos. Evidentemente es difícil atenderlas a todas de la forma adecuada y por eso es bueno que hagáis actualizaciones porque de cuando en cuando hace falta ir cambiando el foco. Si a lo mejor una temporada estáis muy focalizados en el trabajo, en los estudios, por poner un ejemplo, pues a lo mejor en otra temporada tenéis que cambiar y tenéis que poner el foco en algo más lúdico y así sucesivamente, y entonces el cambio va siendo ir priorizando en cada momento diferentes cosas. Como al mismo tiempo se está revaluando la sensación global, es interesante que lo pongáis en relación a este día a día, porque si a pesar de estar atendiendo a todas las áreas de forma más o menos buena, hay una sensación de desesperanza, una sensación de desilusión, también es necesario darle un espacio y en este caso sería desde incluir momentos de soledad, como he dicho, para tomar conciencia y al tomar conciencia ver qué es lo que hay y poder darle una salida. Y si ya tenéis localizado qué es lo que realmente os motiva y os conecta con la ilusión por la vida, pues darle una cabida en los horarios, aunque sea mínima. Es decir, a veces yo me siento mal y no importa lo que haga, que me estoy sintiendo mal. Entonces es necesario que me tome un momento para conectar con esa sensación mala, entre comillas, y por lo menos reconocerla y darle cabida. A lo mejor si empiezo a darle cabida, pues voy viendo qué tipo de sensación es, porque no es lo mismo tener frustración que tener desilusión, que tener tristeza, que tener rabia, y si no lo reconozco no puedo ir orientándolo a lo que necesito. Y al mismo tiempo, si tengo desilusión, es necesario que vaya conectando poco a poco con las cosas que de forma pequeña o de forma sutil me ayudan a conectar con que la vida merece la pena ser vivida. Y puedo descubrir en un momento que es que una cosa que me motiva mucho es la música, por ejemplo. Entonces, si me he tomado el tiempo de hacer el parón y conectar con eso, pues puedo empezar a incluir la música en mi día a día de la forma que sea. A veces a lo mejor lo puedo incluir de una forma más grande, con un tiempo más grande, y a veces simplemente de forma pequeña y esporádica, pero de alguna forma le estoy dando cabida y luego conforme vaya actualizando los horarios puedo irlo haciendo. Todo esto hay que verlo en relación con Plutón, que está en vuestra casa de las experiencias cotidianas y de lo mental. Entonces esto, ante todo, lo que significa es que las experiencias os están afectando mucho a nivel mental. Es decir, que sobre todo en el tema de pensamiento hace falta hacer una higiene mental, porque todo lo que pasa, más que emocionalmente, os puede afectar sobre todo a nivel mental, con pensamientos obsesivos o con darle mucho vueltas a la cabeza. Esto es interesante verlo en relación a estas dos áreas porque si por ejemplo estáis desatendiendo cosas del día a día, pues os puede afectar a lo mental, os puede dar pensamientos obsesivos pues por ejemplo, si no le estáis dando la atención adecuada, por ejemplo, a las responsabilidades laborales, pues podéis tener comeduras de cabeza con que el trabajo se os acumula y os podéis estresar en ese sentido. Entonces es interesante porque a partir del día 20 de abril, Plutón empieza a ponerse retrógrado, empieza a ponerse hacia atrás, y entonces es un momento ya no de tomar acción con respecto a cómo podéis mejorar la calidad de vuestros pensamientos, sino sobre todo de tomar conciencia de cómo estáis a nivel de pensamientos a nivel profundo.
Y esto puede llevar a dos cosas. En primer lugar, llevar a tomar conciencia de el come-come mental que podéis llegar a tener. Y en segundo lugar, lo que puede llevar es a tomar conciencia de las creencias que tenéis a nivel profundo. Es decir, los pensamientos no es simplemente, pues estoy desatendiendo esto o mira lo que me ha pasado, tal, sino creencias que yo tengo sobre las cosas. Entonces, a partir del día 20 es interesante que evaluéis un poco cuáles son las creencias que tenéis para identificar las creencias negativas y ver cómo podéis mejorar esas creencias. Si vosotros las experiencias que la vida os trae ya de antemano vais con una perspectiva o con una actitud negativa, pues entonces esa experiencia, al verla desde ese prisma negativo de pensamiento, pierde calidad, y si la experiencia es positiva pierde positividad, y si la experiencia es negativa ya de por sí sería negativa, pero al verla también con un prisma de pensamiento negativo se convierte en más negativa. Entonces es interesante que evaluéis esto. Por otro lado, Saturno está en el área de cómo relacionáis con los recursos externos, los recursos internos, y en general cómo construís una buena autoestima con lo que tenéis dentro de vosotros y con lo que tenéis fuera, o cómo construís una buena estructura de seguridad. Entonces es interesante también esto, verlo en relación a esas dos áreas, de cómo está la sensación global y de cómo está vuestra organización del día a día, porque evidentemente si yo puedo estar cuidando de mí o cuidando de mi entorno, intentando que todo esté más o menos organizado, pero si la sensación global no es positiva porque yo no conecto con ilusión por la vida, pues al final la autoestima se resiente, porque no solamente necesito repetirme que valgo o buscarme cosas que de alguna forma me ayuden a conectar con mi valía, sino que necesito algo más profundo, conectar con la ilusión por vivir. Entonces esto puede estar repercutiendo en la autoestima, y de la misma forma, si yo tengo una autoestima positiva, pues me puede ser más fácil conectar con la ilusión por vivir. Al mismo tiempo, el día a día es interesante que esté bien organizado, porque si yo en mi día a día estoy estresada y no me alcanza el tiempo, no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para lo que realmente es importante para mí, pues al final todo va relacionado, repercute tanto en la sensación global que yo tengo, lo que pienso de la vida, que la vida no me permite tiempo para lo que realmente es importante, y también repercute en mi autoestima porque yo no tengo elementos que me ayudan a conectar con sentirme yo bien. Entonces es interesante hacer esto. A partir del día 6 de abril, Saturno se pone retrógrado, se pone hacia atrás, con lo cual ya no es tanto el momento de construir una autoestima sólida o de relacionarnos de forma realista con los recursos a nivel externo y a nivel interno, sino que sobre todo es un momento de testar cómo está esa estructura que tenemos de autoestima. Es posible que yo esté invirtiendo esfuerzos en mejorar mi autoestima y mi valía, pero tengo que ver si realmente esos esfuerzos están siendo invertidos en positivo. Por poner un ejemplo, es posible, relacionándolo con lo mental, que yo descubra que tengo creencias que de una forma profunda están socavando todos los intentos que yo estoy haciendo de mejorar mi autoestima, porque tengo una creencia muy profunda de que yo no valgo porque a tal edad me pasó una determinada situación. Entonces, si yo identifico esa creencia, puedo trabajar en ese recuerdo y invertir esfuerzos más localizados en ese recuerdo, y por tanto mejorar mi autoestima a nivel global. No es que vaya a pasar esto en todos los casos, es simplemente un ejemplo, que de lo que se trata, sobre todo a partir del día 6, no es tanto invertir esfuerzos en estar yo bien y quererme y buscar cosas que me hacen sentir bien y que me dan seguridad, sino sobre todo testar cómo estoy. Porque si hay un punto dentro de mí que me cuesta mucho aceptar, una carencia que yo tengo, o de alguna forma, por mucho que me estoy reforzando, no termina de cuajar, pues es un momento de pensar y de reevaluar cómo puedo cambiar esto. Esto también puede estar relacionado con los recursos a nivel externo, en el sentido de que
Mi autoestima depende de que yo me sienta bien en general con lo que tengo. Habría que ver el impacto que tiene que yo tenga o no tenga ciertas cosas a nivel externo, pues como por ejemplo cómo estoy a nivel económico o si tengo ciertas posesiones que siempre he querido tener. ¿Cómo es el impacto que eso está teniendo en mi autoestima y en mi sentimiento de valía? Si yo estoy poniendo demasiado énfasis en tener un determinado trabajo o que me asciendan o en tener un determinado estatus o por ejemplo en tener una pareja o en tener un coche o lo que sea y no lo tengo, habría que ver un poco cómo estoy redirigiendo la sensación de autoestima a tener o no ciertas cosas a nivel externo, porque al final la sensación de autoestima mejor es que yo valgo y me siento valiosa por lo que yo soy, y lo que yo soy tiene partes buenas y partes malas, y dentro de lo que yo soy en determinados momentos puedo tener a nivel externo ciertas cosas o no tenerlas. Entonces es interesante a partir del día 6 hacer este proceso, cómo está influyendo en nuestra autoestima lo que tenemos a nivel externo para poder empezar a redirigirlo mejor y darnos cuenta de que nuestra autoestima depende de que nos valoremos a pesar de lo que tengamos a nivel externo y siendo realista con lo que tenemos a nivel interno. Es decir, no se trata de valorarnos y no incluir lo que tenemos de limitación, sino que se trata de valorarnos con todo. Decir, pues tengo esto en positivo, tengo esto en negativo, pero en conjunto me valoro. Es interesante que al mismo tiempo que está pasando esto, Venus, que está retrógrado, está en el área del niño interno y va a estar ahí va a estar retrógrado ahí hasta el día 14, con lo cual se trataría de ver, testar un poco cómo se está sintiendo nuestra parte más auténtica, más espontánea, nuestro niño interior, y cómo lo estamos valorando, cómo se siente él de valorado, porque una cosa es que nosotros nos valoremos en el sentido de, pues por ejemplo, se me dan bien las matemáticas, se me da bien dibujar, pero se me da mal hablar en público, por poner un ejemplo. Y otra cosa es cómo se está sintiendo el niño interno. El niño interno lo que necesita es ser libre, ser él, expresarse, y es algo más allá de lo que tengamos de arsenal de recursos. Es como un impulso o una esencia que tenemos que dejar salir, y dentro de que le dejamos salir tenemos que ver cómo se siente, si se siente que es libre, si se siente limitado, si se siente que tiene espacio para disfrutar, tiene espacio para ser o no tiene ese espacio. Entonces, desde el 1 de abril hasta el 14 hay una evaluación de cómo se está sintiendo ese niño interno, en el sentido de que tenemos que ver un poco cómo está, y para eso es interesante pues ver cómo nos sentimos en nuestro lado más espontáneo. Si podemos darle salida a nuestro lado más espontáneo, pues por ejemplo con actividades de ocio, con actividades más lúdicas, pero sobre todo si podemos sacar nuestra parte más espontánea a la hora de relacionarnos con otras personas o a la hora de estar en otras situaciones. A partir del día 14 es el momento de pasar de la evaluación a la acción, es decir, desde el 1 al 14 se trataría de ver cómo estamos en ese sentido, y si vemos que estamos siendo demasiado permisivos con ese niño interno o estamos siendo demasiado prohibitivos, pues tomar conciencia y a partir del día 14 tomar acción sobre eso. Por tanto, es un buen momento para conectar con planes, con aficiones, con planes más lúdicos, pero no planes lúdicos porque sí, sino que hay que poner el foco en el niño interno. Es un tema de que ese niño interno esté disfrutando. De nada me sirve, por ejemplo, hacer un plan divertido si a mi niña interna no le parece divertido. Y a mi niña interna le puede parecer divertido algo que a lo mejor a otra persona no se lo parece. Entonces, a partir del día 14 es el momento de hacer esto. Y esto todo el tiempo está en contraposición al tema de la estructura
de autoestima que estamos formando. Es decir, en esa estructura no se trata de ser objetivo, es decir, una parte es ser objetivo con lo que tengo en positivo y en negativo, pero otra parte se trata de que yo pueda disfrutar siendo como soy. Y durante todo este tiempo estas dos partes entran un poco en choque, porque yo puedo disfrutar con lo que yo tengo, aunque de alguna forma no sienta que tengo muchos recursos disponibles. Y al revés, yo puedo no disfrutar a pesar de que si lo pienso objetivamente, pues tengo esto y esto que me hacen tener recursos para poder construir una autoestima sólida. Entonces es interesante darle un balance adecuado a esto. A partir del día 28, aunque bueno, ya será más bien tema del próximo mes, este tema de disfrutar y sobre todo de armonizar entra en el área del día a día, que es donde se nos está pidiendo una actualización. Entonces sería interesante, pues por un lado, todo este proceso que hemos hecho de evaluar cómo está el niño interno e incluirlo de forma más, más fuerte en el día a día e incluir actividades con las que ese niño interno se puede sentir bien, sean las actividades que sean. A veces para que se sienta bien el niño interno no se trata tanto de que se divierta, que eso está muy relacionado con el tema de la sensación global, sino que se trata de que pueda encontrar un consuelo para su herida. Entonces habría que ver un poco qué es lo que necesita ese niño interno, porque a veces necesita ser libre para divertirse y a veces necesita ser libre para poder expresar el malestar que pueda estar sintiendo. Es interesante que todo esto se da al mismo tiempo que Marte, que es el planeta de la acción, está en la zona de las relaciones. Entonces, durante todo el mes o casi todo el mes se trata de poner energía en relaciones que nos hacen sentir bien. Y esto de poner energía puede significar desde buscar relaciones nuevas hasta invertir más tiempo y más actividades en relaciones ya existentes, o poner energía sobre todo de lo que se trata es de que las relaciones estén bien energizadas, es decir, si en algún momento hace falta ir al conflicto porque hace falta poner límites en ciertas relaciones, pues es el momento para hacerlo. Lo que pasa es que desde el día 7 está muy relacionado porque están trabajando en armonía este planeta de la energía, que es Marte, con el tema del niño interno, que Venus, que está en la casa del niño interno, con lo cual se trataría de poner energía en relaciones que nos ayudan a conectar en positivo con nuestro niño interno, o lo que es lo mismo, que el niño interno puede sentirse libre tanto para compartir la diversión como para compartir su parte más vulnerable. Evidentemente ninguna relación nos lo va a dar todo, pero se trata de invertir en relaciones que de alguna forma se pueda hacer esa conexión, aunque no sea en la misma relación con todo, pues que por lo menos una parte del niño interno se pueda sentir bien en estas relaciones. A partir del día 22, Marte entra en la zona de la intimidad y la zona del inconsciente. Entonces se trataría de ir un paso más allá en el tema de las relaciones e invertir en intimidad, con lo cual se trataría no simplemente de buscar relaciones en plan más casual, sino de buscar relaciones más profundas, involucren o no tema de sexualidad. Al mismo tiempo, también es un momento de invertir en el inconsciente. Invertir en el inconsciente puede ser invertir en actividades relacionadas con el inconsciente, o sea, puede ser un buen momento para estudiar temas relacionados con psicología, con esoterismo o cosas así. Y también invertir energía en el sentido de invertir en nuestro propio funcionamiento inconsciente, con lo cual puede ser un buen momento, pues por ejemplo, si necesitamos hacer alguna terapia o necesitamos tomar conciencia de ciertos patrones que tenemos a nivel interno, puede ser un momento a partir del día 22. Pero todo esto se sigue estando dando en relación con ese tema del niño interno. Es decir, al final lo mejor que podemos hacer es invertir en nuestro interior
de nuestro inconsciente o incluso en intimidad, pero focalizándolo mucho en ese niño interno que se sienta libre para ser quien es, tanto si es para compartir en diversión, como si es para expresarse, como si es para compartir su dolor. Y al mismo tiempo, a partir del día 28, todo esto está pasando en relación a incorporar todas estas cosas que nos armonizan en el día a día, con lo cual también se podría tratar de incorporar temas inconscientes en ese horario que tenemos o esas rutinas que tenemos, de la forma que sea, porque lo estemos estudiando o porque estemos investigando o porque lo estemos tratando. Mercurio empieza el mes en el área de la pareja también, de la pareja y de las relaciones, con lo cual ya no simplemente es un momento de poner energía en las relaciones, sino que también es un momento de poner comunicación en las relaciones. Puede ser un buen momento para tener conversaciones con diferentes personas. Conversaciones puede ser de asuntos pendientes o puede ser también algo más casual, algo de simplemente de compartir diferentes puntos de vista que nos pueden enriquecer. Y esto es interesante porque durante un tiempo este compartir, tanto si es para llegar a un acuerdo como si es para mirar diferentes puntos de vista, nos puede ayudar a la hora de nosotros ir desarrollando un sentido mejor para construir la autoestima de la que he hablado antes. Es decir, nos pueden dar nuevos enfoques a la hora de vernos desde un prisma diferente que nos puede dar una visión más fresca para construir una mejor autoestima. Conforme va avanzando el mes, Mercurio se va a poner retrógrado a partir del día 10 de abril. Entonces, ya esto cambia un poco, es decir, se trata un poco de evaluar a nivel mental cómo están las diferentes relaciones que tenemos en nuestra vida. Se trataría de ver qué creencias tenemos para con las relaciones y cómo nos sentimos a nivel mental con las diferentes relaciones que tenemos en la vida. Esto puede ser con las relaciones existentes, pues la necesidad de evaluarlas a nivel mental y también con la idea de relación que estamos buscando de diferentes tipos, de amistad, de pareja, de socios o de lo que sea, pues hacer una evaluación mental para ver un poco en qué punto estamos, qué cambios tenemos que hacer y un poco planificar qué es lo que vamos a querer hacer cuando Mercurio se vuelva a poner otra vez directo. A partir del día 21, Mercurio entra en esa fase que está hacia atrás en el área otra vez del día a día, con lo cual esta evaluación también se va a incluir en estos horarios que he hablado antes y se trataría de poner más energía a planificar cómo queremos estructurar nuestros horarios en el día a día. Es interesante esto porque primero va a entrar Mercurio el día 21, que va a hacer ese proceso de necesidad de reevaluar cómo estamos en el día a día, si le estamos dando demasiado énfasis a un área, estamos descuidando otra, pero sobre todo cómo podemos pensar en planificarlo. Y luego el 28 entra Venus, que entonces añade energía a ese proceso, como he dicho antes, y de lo que se trataría es de ver cómo podemos incorporar todo lo que hemos estado haciendo durante todo el mes, de evaluar cómo está el niño interno, qué es lo que necesita y qué es lo que necesitamos nosotros para armonizarnos, cómo incorporarlo en el día a día. Entonces, de alguna forma están confluyendo en diferentes tiempos varios planetas en esa zona del día a día y nos están ayudando a que hagamos ese proceso de actualización que llevamos haciendo durante bastantes años de una forma más complementada. Eh, Básicamente este va a ser el mes. Lo único que quería recordar es que también a partir del día 20
Plutón, que es el planeta que está en el área de cómo nos afectan los pensamientos del día a día, se va a poner retrógrado. Entonces, se trataría también de, aparte de ese proceso de evaluación que estamos haciendo, primero en las relaciones desde el día 10 y luego en el día a día desde el día 21, en los horarios, evaluación a nivel mental de cómo podemos planificar o qué es lo que necesitamos o qué creencias tenemos, también se va a hacer en un nivel más profundo a las creencias profundas que tenemos con respecto a las experiencias, o lo que es lo mismo, cómo vamos de antemano a nivel mental a las experiencias. Y esto es interesante porque si todo esto lo unimos al tema que he dicho de esa evaluación mental con Mercurio retrógrado, tanto en la pareja y relaciones como en el día a día, nos puede dar, sobre todo a partir del día 20, mucha información, porque el tema que tiene Scorpio es que es alguien muy, muy profundo. Entonces hay mucho componente emocional, pero muchas veces se olvida que aparte de esa profundidad que hay a nivel emocional, también hay profundidad a nivel mental. Es decir, el Escorpio, cuando entra en pensamientos obsesivos, puede ser peligroso porque es como que no salen. Entonces, si la vida nos está pidiendo que evaluemos cómo está nuestro mundo mental en relación a diferentes áreas, y cómo está nuestro mundo mental, sobre todo a la hora de ir hacia las experiencias, porque no es lo mismo ir hacia una experiencia de antemano sin expectativas que ir hacia una experiencia de antemano con expectativas negativas o con expectativas positivas. Puede marcar la diferencia aunque la experiencia en sí sea la misma. Entonces, si nos tomamos un momento para poder evaluar esto, puede ser bastante interesante. Al mismo tiempo, podemos conectar con información nueva, porque venga de fuera o porque nosotros de alguna forma conectemos con esa información, porque nos vengan ideas nuevas de forma natural. Entonces, el impacto que tiene todo lo que se refiere al mundo mental con ideas nuevas o con pensamientos o con información o con conocimiento es interesante y puede marcar la diferencia, y es algo que no viene de ahora, viene del 2008, pero la diferencia ahora es que a partir del día 20, con Plutón retrógrado se puede testar de forma más contundente cómo estamos en este sentido, y al testarlo podemos tomar conciencia de cómo hay todavía ciertas creencias o ciertos pensamientos o ciertas ideas preconcebidas que tenemos sobre las cosas, que si las trabajamos bien, y para trabajarlas bien tenemos que tomar primero conciencia de que las tenemos, pueden marcar la diferencia, sobre todo a la hora de aproximarnos a las situaciones, porque como he dicho, vivir una situación de antemano con unas ideas o con otras puede marcar la diferencia del resultado de esa situación. Entonces, en esencia, este va a ser el mes de abril para todos los escorpios solo ascendente. Espero que os ayude el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de mayo.